grabando, ¿ok? En la parte de estructura atómica 2 tenemos que ver justamente aquellos fenómenos que ocurren en el núcleo, ¿no? Porque cuando el núcleo fue descubierto por Rutherford, ¿no? Un poquito de historia, él no sabía que dentro del núcleo habían partículas subatómicas. Eso es lo principal, ¿ok? Dos, tampoco sabía que en el núcleo que había partículas, eran positivos, negativos, no había carga, otras partículas muy veloces, imperceptibles. Tampoco sabía que iba a haber más de 200 partículas subatómicas cuando los átomos eran más grandes, etcétera, ¿no? ¿Sí? Pero tampoco imaginó que existían átomos diferentes en un mismo elemento, ¿no? Porque en esa época hablar de elemento era hablar justamente de átomos, o sea, átomo y elemento era lo mismo, ¿no? Sí, en esa época, y obviamente que ahora no es así, ¿ok? ¿Estamos bien? Ya, entonces esa sería la situación. La idea es esta. Cuando se descubre el primer isótopo, ¿no? Del hidrógeno, que al que llamaron deuterio, porque al hidrógeno se llama hidrógeno y punto, que tenía un protón. Ya habían descubierto el protón también por Rutherford, año 1919. En el año 1934, ¿no? Antes de que la gran Alemania invada Polonia, ¿no? Había una crisis en Europa, ¿no? ¿Sí, no? No solamente políticamente, sino también económicamente. Había una recesión de los años 30, ¿no? Que alcanzó también a los Estados Unidos, ¿sí? Los únicos países abundantes en esa época eran los ingleses, los franceses, los alemanes, pero bajo el dominio de los judíos, ¿no? ¿Sí? No justifico lo que hicieron los judíos, por si acaso, a los judíos, disculpen, los alemanes nazis, pero fue así, ¿no? Sí, realmente fue así. Y en Sudamérica, el país o países más poderosos eran Brasil y Perú, en los años 30, estoy hablando, ¿sí? Tanto fue así que muchos en esa época vinieron a estudiar acá en el Perú. Japoneses, italianos, europeos estudiando en las universidades peruanas, especialmente en San Marcos, ¿no? Todavía la UNI no existía, ¿no? ¿Te das cuenta, no? El nivel que tenía la Universidad Peruana en esos tiempos, ¿no? Entre ellos un grande, Santiago Antúnez Mayolo, que había predicho la existencia del neutrón antes que James Chadwick lo descubriera, ¿no? Entonces, cuando Frey Soddy encuentra el isótopo del hidrógeno, ¿es así? Eh, que iba a cambiar prácticamente la idea básica de que era un elemento, ¿no? Entonces, que elemento es una cosa y átomo es otra cosa. Átomos son las representaciones que tú ves acá. Los tres, en este caso, son átomos diferentes, pero los tres es el mismo elemento que es el hidrógeno, porque el elemento se identifica con qué, como la clase pasada, con el número atómico, o sea, con los protones. Los protones, un número atómico, identifica al elemento químico, pero la representación que puede tener, ¿no? Este elemento se llama átomos. ¿Entendieron? ¿Sí? O sea, puede ser que en un mismo elemento tenga átomos diferentes. Esa es la idea. Vamos a ver si me hacen caso, ¿ya? A ver, vamos a hacer ingresar estos chiquitos. Entonces, cuando Sodi encuentra este isótopo de deuterio, cambió la idea de lo que era un elemento y de lo que era un átomo, ¿no es así? En la tabla periódica lo que tú ves son simbología de los elementos químicos. Eso debe estar metido en tu cerebro. Allá. Y esa simbología de los elementos, ¿no? Simbología de los elementos, ¿ya? Puede representar a varios átomos diferentes al cual se le llama isótopos, ¿no? ¿Está bien? Entonces, acá el protio y el deuterio, como característica principal, sería la carga nuclear o el número atómico, ¿no? Igual que el tritio, ¿no? Pero físicamente son diferentes, ¿no? ¿Por qué? Porque el protio es el agua que nosotros consumimos, ¿sí? ¿Ya? Pero este también es agua. Este es H2O también, ¿ah? Por si acaso. Solo le han puesto D porque, para diferenciar que el hidrógeno que se ha utilizado es el deuterio. Ese es el detalle. ¿Ok? Hasta el internet quiere decir piña, caramba. Y el tritio que es el hidrógeno radiactivo. Ah, ya. Entonces acá tenemos algo importante que los isótopos tienen es del mismo elemento, ¿no?
obviamente que tiene igual número atómico y número de masa y neutrones diferentes. Mientras que los isóbaros, que son otro tipo de átomos encontrados después de la Segunda Guerra Mundial, tienen igual número de masa, son diferentes elementos y también diferente número atómico y neutrones. Los isótonos, ¿no? Son de diferentes elementos que presenta igual cantidad de neutrones, número atómico y número de masas diferentes. ¿Ok? Esta es la cronología, ¿no? De la existencia de los, de los isótopos, isóbaros, ¿no? Schrödinger recibe el premio Nobel, ¿no? Por haber descubierto los isótopos. Otros estudios que consumieron a los isótopos fueron haber descubierto la radiactividad, ¿no? Armstrong recibe un premio Nobel por mostrar que los elementos químicos en su gran mayoría eran en realidad mezcla de isótopos. Eso sí, verdad. Por ejemplo, cuando se habló de masa atómica, ya fue en los años 40, en plena Segunda Guerra Mundial, eh, se comenzó a colocar un nombrecito muy interesante que eran las masas isotópicas, ¿no? Que hasta ahora se utiliza, ¿no? La masa isotópica, ¿no? O masa relativa también de un elemento, ¿no? ¿Sí? El químico Truman, Paul Coman, ¿no? Llama nucleoide a aquellos elementos que poseen un solo tipo de átomo, ¿no? O no presenta isótopos, ¿no? Bueno, al final el nucleoide que hablaba él se llamaba núcleo, ¿no? Que es la representación del núcleo del átomo, ¿no? Tenga o no tenga isótopos, el núcleo, ¿no? ¿Sí? O sea, lo de arriba, número de masa, ¿no? Bien, ¿te acuerdas de la clase pasada? Ahí está esto acá. Lo de arriba, número de masa, y abajo, número atómico, y acá el elemento, y a veces acá la carga, ese es el núcleo, que es la representación del núcleo del átomo, ¿ok? El núcleo de la representación, ¿ya? Ahí vamos a ver algunos problemas, ¿ya? Unos problemas interesantes. Nicole, prende tu cámara, Yair igual, 10 segundos para prenderla, si no salen de la transmisión. Gabriela, Daniel, su cámara, ¿ya? 10 segundos, les voy a dar a ustedes. ¿Ya? Veamos. Yadira. Por fin, Gabriela, buenos días. Me está peinada, ¿ve? Daniel. Ya, por fin. Ya está. Ya ando. Daniel, cámara. Termino, no de cámara, sales. Veamos. Acá te pide algo sencillo, ¿eh? Algo nivel básico. Disculpen el nivel que estoy haciendo, ¿no? No estoy acostumbrado a este level. Pero vamos a hacer, este ya es coquito, ¿no? Hasta los chibolitos de primaria los años, ¿ya? ¿Sí? Ya es de memoria, ya están aprendiendo. Ya creo que en segundo año ya postulan, creo. A ver, vamos a ver. Bien. Ahí está. Un problema sencillo para empezar. ¿Ya? Esto lo copien en su cuaderno, por si acaso. Dice el problema, la suma de los números de masa de dos isótopos es 62 y su suma de neutrones es 30. Como son isótopos, ya vamos a colocar acá suma de los números de masas. Los números de masas son distintos, entonces voy a ponerle A1 más A2. ¿Es igual a cuánto? Igual a cuánto? 62, profesor. Y la suma de neutrones, vamos a ver así, neutrones 1 más neutrones 2 del otro isótopo, ¿no? Suman 30. Ya. Esos serían los dos datos que te dan, ¿no? Suma de número de masa, suma de neutrones. Pero sabemos claramente que si yo resto el número de masa con neutrones, tendría el número atómico, ¿no? Porque por teoría sabemos que A es igual a ¿qué? Igual a Z más N, ¿sí o no? Esa es la teoría, ¿no? O sea que el número de masa es número atómico más neutrones. Si yo quiero número atómico, esto pasa que a restar. O sea, el número de masa menos neutrones tendría igual al número atómico, ¿no? O sea, si lo resto esto de acá, profe, voy a poner así, restamos, ¿no? Restamos. Tendríamos que A1 menos N1, que sería Z, ¿no? El número atómico, profe. Z. Vamos acá, Z.
Y acá si yo resto todos, también sería Z, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son isótopos. Y los números atómicos que son iguales, ¿no? Entonces, al restar 62 menos 30 sale 32. Y creo que fácilmente ya hallé cuánto vale el número atómico. ¿O no? 2Z igual a 32, la mitad. Z igual a ¿cuánto será? A 16. Se acabó. ¿No? ¿Está ahí? ¿Qué tal? ¿Ve? Facilito. Un regalo de Dios, ¿sí o no? All right. ¿No? Solamente recordar lo que hemos hecho en la clase pasada, que el número de masa es igual al número atómico más neutrones, ¿no? Bien, vamos al segundo ejercicio. Ese es sencillo, ¿no? Un regalo de dos, el 1 y el 2. Al mismo tiempo, teoría, profe, teoría. Ya tienen la siguiente semana su primer examen, ¿no? En línea, ¿sí? Ya está. Vamos a ver platitas. En la 2 está sencillazo, ¿no? Porque te pregunta el isótopo más común, y hemos visto en teoría que tiene 3 isótopos, ¿no? Y el más común, no hay vuelta que darle, profe, es justamente el proteo, ¿no? El hidrógeno más común, ¿sí? Porque es más abundante, ¿ok? Y en la número 3, el isótopo dice, ¿no? El isótopo con el cual se hace el agua pesada. Creo que hemos visto que el agua pesada es con deuterio, profe. Ya está. Con tritio se hace el agua que el agua radiactiva, ¿no? Y con el protrio el agua destilada común que ya conocemos, ¿no? ¿Sí? Ah, ya, profe, qué chévere, qué chévere. Ya, a ver, en la número 4 lo podemos hacer al ojo, profe. Miren, la 4 al ojo, un ratito, a ver. Esto me nota rapidísimo, a ver, esta partecita. Están agarrando papel, día mental, dice todo. 24. Muy bien, 24. Ahí cae 24 neutrones. Como soy isótono, ustedes tienen igual cantidad de neutrones, ¿no? Entonces, ¿cuánto es Z? Que restado 50 menos Z salga 24. O sea, 50 menos Z igual a 24. Entonces, Z sería 50 menos 24, ¿sí o no? ¿Cuánto es eso? Ya, gracias. Ya, disculpen que le he hecho pensar cómo restar. Ya, ya saben cómo sale, ¿eh? Este es mental nada más, ¿no? En la 5 dice, si dos átomos tienen el mismo número atómico, pero diferente número de masa, se trata de, igual número atómico, isótopo. Ya hay que vuelta que darle. En la 6 dice, si son isóbaros, ¿cuánto vale A? Si son isóbaros, deben tener igual número de masa. Como es 50, acá también debe ser 50, ¿no? ¿A cuánto vale? Al ojo. ¿Cuánto vale A? Tan lentos. Javier, ¿cuánto vale A? Si son isóbaros. 45. 45. Muy fácil. Porque este también debe ser 50. Como que ahí veo 5, a 45. ¿No? Fácil. Acá en la 7 dice la suma de tres números de masa de tres isótopos es 39 y el promedio aritmético es 7. Ya esto vamos a hacerlo en nuestra pantalla. Vamos a ver. Vamos a hacerlo acá. ¿Ya? Este problema tiene que tú hacer lo suyo. ¿Ya? Está fácil, recontra regalado, profe. Ahí está. Claro, esto sí o sí tiene que hacerlo. Claro, alto entrenamiento. Muy bien. Ya está. Acá el problema dice la suma de los números de masa de tres isótopos es 39. ¿Ok? Son tres isótopos. ¿Ok? Ya, profe, chévere. Entonces, te dice también que el promedio aritmético de neutrones es 7. Cuando dice promedio aritmético, yo puedo hallar la suma de los neutrones, entonces solamente multiplicar el promedio por la cantidad de isótopos que tiene. Como son tres isótopos, sería 3 por 7. 3 por 7 es 21. Quiere decir que la suma de neutrones es 21. Se acabó. Ja, ja, ja. ¿Sí o no? Y ya lo planteaste como planteamos el problema 1,
Como son isótopos, lo único común es el número atómico. ¿Qué hago? Que la suma de los números de masa de los 3 isótopos, ahora son 3, es igual a 39. Pero también ya lo hallé la cantidad de neutrones que tiene, ¿no? La suma de neutrones de los 3 isótopos será igual a 21. ¿Está ahí o no? ¿Por qué 21 si acá dice 7? 7 dice promedio aritmético. Creo que ustedes son aritméticos elementales, ¿sí o no? Si me habla de promedio, allá, yo puedo hallar la suma de esos neutrones que me están dando. Como el promedio es 7, multiplico por la cantidad de isótopos que tenga con 2 y 3. Si no es solamente 2 por 2, pues, ¿no? Si hay 4 isótopos por 4, y sucesivamente. Por eso 7 por 3, 21, ahí está. La suma de neutrones sale 20. ¿Ok? Ahora si hago como en anterior caso, ¿no? ¿Qué hago ahí? Quiero hallar Z. Lo resto, muy bien. Igualito, ¿no? Igualito. Al restar esto acá, lo voy a restar. Disculpen menos, que está muy choquito. ¿Sí? Resto el número de masa con neutrones que me da el número atómico propio, ¿no? Allá, vamos a ver. Lo tendría que hallar Z acá más otra vez Z más el otro también Z igual a 39 menos 21. ¿Cuánto sale? 18. ¿Ya está ahí? Y de ahí me sale el valor de Z al ojo. Z, ¿cuánto valdría? Z sería igual a 6, ¿no? Acá sería 3Z igual a 18, tercia. Se acabó el problema. ¿Está ahí? Ya está. ¿Qué te pide hallar el problema? El problema dice la suma del número de masa. Luego podemos afirmar que los isótopos pertenecen al elemento. Ya. Tienes que ver en la alternativa quién tiene el número atómico 6. ¿Ok? Ahí, número atómico 6, ¿quién tiene? Vamos a verlo. Ajá, mira, el carbono. Esta es la respuesta. ¿Sí? El carbono es el que tiene número atómico 6, ¿no? Ese es el elemento al cual pertenece. ¿Ok? ¿Sí? Chévere, ¿sí o no? Ya voy a ponerlo con sus alternativas, ¿ya? Para poder... No terminaron las 7 y ahorita van a terminar, no se preocupen, no se preocupen. No se preocupen. Ahí está las 7. Tomen nota, jovencitos, para hacer rápidamente el problema número 8. En su cuaderno, jovencitos, ¿ah? Cuando revise no tiene cuaderno, de frente le pongo 5 y va de frente al sistema. Así que no me digan, profe, por aquí. Ya. Ahí están los dos problemas. Oh, caramba, lo he puesto al revés. Ya no importa. No importa. El problema 7 ya no, pues porque ya lo puse. Un isótopo es aquel que tiene el número atómico. Los isótopos son aquellos que tienen el número atómico igual, ¿no? Perdón. No te copié. Los isótopos son los que tienen los números atómicos iguales. Claro. Ahí está el problema 8. No terminó el 7, dice. Caramba. Ya está el 7 ya. Ya, para los que no copiamos. Copyright. Ahí está. Me voy a grabarlo, a ver. Capture pantalla. Ay, que disculpen el nivel que estoy haciendo. ¿Sí? Bien, seguimos entonces, ahora sí. Acá dice la suma del número de masas de dos isótopos, otra vez, ¿no? ¿Sí? La diferencia de neutrones es 7.
ya. Determinar el número de masa, dice, ¿no? ¿Sí? Bueno, ¿de quién será? El menor número de masa, dice, ¿no? Entonces tú astutamente, como son número de masas, son distintos, A1 más A2 igual a ¿cuánto? Igual a 63. ¿Eh? Los neutrones se diferencian en 7. O sea, uno va a tener neutrones, vamos a ponerle a este de acá, le va a poner N más 7. Hay que ser astuto para esto, ¿eh? Y acá le voy a poner N. ¿Ya? No estoy colocando la suma, nada de eso, sino simplemente estoy colocando lo que posiblemente sea así. Pero los dos isótopos, este con esto, se diferencian en 7 en neutrones, ¿sí o no? Ah, ya. Ese es un planteamiento ya matemático, ¿no? Planteo de ecuaciones. ¿Puedes hacer eso, profe? Claro, todo se puede hacer. Para este isótopo es N, para este isótopo es N más 7 los neutrones. ¿Se diferencian en 7 o no? Cumple el problema. Te pide el menor número de masa, obviamente será esto de acá. Porque si yo resto estos dos, ¿no? Me da Z, ¿sí o no? Ah, Franco, tiene razón, profe. Me da Z. Porque el número de masa, por teoría, a ver, el número de masa que es igual al número atómico de esto, que va a ser Z, voy a ponerle acá Z, más los neutrones que yo puse N más 7, ¿no? N, ¿no? Más 7. Le voy a sumar el otro número de masa que es el número atómico, que es Z también, lo mismo porque son isótopos, más un neutrones que es N nada más, allá, igual a 63. O sea, al final me he vuelto algebraico. Ya, Z más Z, 2Z, más N, 2N, igual, el 7 pasa a restar, ¿o no? 63 menos 7, ya, no te rayes, ¿cuánto es? Dime. Dime. 50, 50 y... ¿O no? Está. Oye, le puedo sacar la mía, ¿no? La mitad, disculpa, ¿no? Mitad Z, la otra mitad N y la otra mitad 28. Y justamente el Z más N sería esto, ¿no? Sería el número de masa del más pequeño, ¿sí o no? Se acabó el problema. Esto acá, entonces se acabó, profe. El número Z, que es el número atómico, más N, que sería esto, sería el número de masa menor que está pidiendo, ¿no? ¿Sale cuánto? 28. Qué fácil, qué fácil. Guachi, 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 guachi. Profe, ¿cómo se plantea todo eso? O sea, de Z más N más 7 más Z más N igual a 63. ¿Perdón? ¿Cómo se llegó a eso, a Z, a todo lo que está ahí? Del Z más N más 7 más Z más N igual a 63. Acá pues el dato. Acá dice que la suma de los números de masa es 63. Ese dato. Como suman los números de masa 63, pongo A1, A2 igual a 63. ¿Por qué? Porque los números de masa son distintos en los isótopos, ¿no? Lo único común es el número atómico, ¿no? Pero acá dice que la diferencia de neutrones es 7. Ya, pues, entonces a uno le pongo N neutrones y al otro N más 7. ¿Se diferencian en 7 o no? ¿Sí? De ese es el planteo de ecuaciones, ¿no? Ese ya es RM. Los neutrones es esto y esto, pero si yo en los dos, como son isótopos, Z y Z son iguales, a los dos, ¿no? Porque son isótopos. Entonces, el número de masa, ¿cómo se define? El número atómico más neutrones. El número atómico es Z. Y neutrones es N más 7. Ahí está. Más el número de masa, otra vez, número atómico Z. Más neutrones que le he puesto N. Ahí está. ¿Sí? Igual a cuánto? A 63. Y ahí sumo, pues, ¿no? Z más Z, 2Z, N más N, 2N. 7 pasa a restar 56. Se acaba la mitad, tendría Z más N. Z es el número atómico para los dos, igual, porque es isótopo. Y N serían los neutrones de este isótopo más pequeño, porque este número de masa va a ser menor que el otro. ¿Por qué? Porque este es N y este es N más 7. ¿Quién va a tener mayor número de masa? A su 1 que le he puesto acá, ¿no? Y menor número de masa a su 2. Y eso es lo que te pide, determinar el menor número de masa. Ah, ya. Para eso tendría que ser N más Z, ¿sí o no? Justamente lo que has hallado tú, N más Z. Se acabó, ¿eh? ¿Eh? ¿Está bien o no? Ah, chévere, ¿no? Y a la próxima hago con animalitos, ¿no? Otro con gatitos, ¿ves?
nivel Pichi. Por eso es bonito saber también los demás cursos de álgebra o de RM, planteo de ecuaciones, ¿no? Claro. Por eso han tenido 4 años de su vida haciendo más, ¿no? Desde primaria, creo, desde quinto grado, cuando estuvieron, sexto grado, se han preparado acá. Está. Un poquito más, nada más de nivel, este nivel básico, de que pueden llegar a postular, ¿no? Ahí vamos a elevar el nivel, ¿no? De ahí pregunta, cuando entiende esto, para hacerle entender ya. No, que tú ya estás sobre entrenado, pues ya, ¿no? Que ya, el problema de la NASA, quería. Claro, ya no estás cachorro, ¿no? Bien. Otra vez isótopos, ¿no? Sí. La suma del número de masa y la diferencia de dos. Ya, si te dan la suma y la diferencia, la puedes hallar fácilmente, ¿no? ¿Cuánto vale el número de masa 1 y cuánto vale el número de masa 2, ¿no? Al toque nada más. Luego dice que el número atómico es la mitad del menor de los números de masas. Como son isótopos, obviamente que lo voy a hallar rápidamente, ¿sí? Y te pide la cantidad de neutrones, ¿no? Una cantidad de neutrones que tiene el isótopo de mayor número de masa. ¿Ok? ¿Está bien? Ya está. Vamos a ver. Uh-huh. 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 A ver, vamos a ver, vamos a ver. Miren, vamos a plantear el problema. Esto acá, si te dan la suma y la diferencia de dos variables, lo puedo hallar rápidamente, ¿no? Ya, entonces el número de, como está hablando de número de masa, el número de masa mayor va a ser igual, como te da la suma y la diferencia, va a ser la semisuma de los dos. 26 más 2, 28, entre 2, 14. A toque nomás, ¿no? Y el menor que le va a poner a sus dos será la semidiferencia, ¿no? 26 menos 2, 24, entre 2, 12. Ahí está. Ahí están los dos números de masa. Uno 14 y el otro 12. ¿Se diferencian en dos o no? Claro. ¿Y suman 26 o no? Se acabó. Ya le está el toque nada más, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Ah, 4 operaciones, ¿no? Sí, eso lo han hecho ustedes conmigo también en RM, ¿no? Sí, el año pasado. Ahora, el número atómico, o sea, el Z, que es el común, porque son isótopos, ¿no? Va a ser igual a la mitad del menor del número de masa. ¿Cuál es el menor? Este, ¿no? La mitad, ¿cuánto es? 6. Entonces yo tengo el número atómico que vale 6. Se acabó, ¿eh? Este problema intermedio, nivel pichi. Ahí está. Te pide la cantidad de neutrones que tiene el isótopo de mayor número de masa. O sea, mayor número de masa es 14. Creo que se acabó el problema. Sería 14 menos 6. Goodbye. ¿Sí? Entonces, neutrones sería igual a ¿cuánto? Que me está pidiendo, que me está pidiendo, que me está pidiendo. Sería 14, que es el mayor número de masa, menos el número atómico 6, que es común de los dos, ya que son isótopos, sale 8. Se acabó el problema. ¿Te das cuenta? Claro, también tiene que ver bastante la comprensión lectora. Ahí está, me está entendiendo el jovencito, chévere, me parece bien. Problema nivel básico, ¿no? Sí. Vamos a otro problemita, a ver, bonito, bonito. Como ustedes están en quinto año, ya sus tareas que están en su material, en su libro, que supongo que ya le van a dar, lo van a hacer en el cuaderno, ¿ya? Porque para que tengan, como fuera un cuaderno ya de bastantes problemitas. Claro, porque tengan, para que puedan repasar. Seguro ya lo colgarán, pero todavía no lo cuelgan, ¿no? Ya ve, dos átomos son isóbaros de tal forma que la diferencia
de su neutrón es 8 y el número de atómicos es 46. Determine el menor número atómico, ¿no? Bueno, ahora ya no te habla de isótopos, sino te habla de isóbaros que tienen algo en común. ¿Qué es qué cosa? Que es justamente, ¿no? Que tiene igual número de masa, ¿ok? Pero al igual como en el caso que hice con los isótopos, que diferencia de neutrones es 7, acá la diferencia de neutrones es 8, dice, ¿no? Tiene que ser astuto, pues, ¿no? Ya, ya, profe, ya. Entonces, la suma de número atómico es 46, ya, es así. Yo voy a poner entonces acá Z1 de un isóbaro y el otro Z2 del otro isóbaro igual a ¿cuánto? A 46. Porque bien claro dice que la suma de los números atómicos es 46. ¿Ya? Pero los neutrones dicen que se diferencian en 8. ¿Ve? ¿Te das cuenta, no? Sí, ya está. Entonces, a uno le pongo n más 8 y al otro le pongo n. ¿No? Igual como hice con